Buenos días, Juan José, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted cómo va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo me lo han tratado? Todo súper bien. ¿Y usted qué tal? Ah, no, muy bien, todo también. Aquí al pie del cañón, al pie de las responsabilidades. Ujú. ¿Qué tal todo? Bien, así avanzando, avanzando. Ya hay que entregar notas del primer parcial. Hay que ir entregando notas del primer parcial. Vamos a ver cómo se ponen las cosas ahorita para la reunión, que no te veo sino a ti. Es que el horario le da a muchas personas en clase. ¿Cómo, mijo? Sé que es. El horario le da a muchas personas en clase. Ah, ya, ya, comprendo. Pero ninguno me ha manifestado eso. ¿Cómo te parece, Juan José? ¿Sí ve? Que deberían como plantearlo para yo mirar otro horario, ¿no? Ponernos de acuerdo y mirar otro horario. ¿Sí o no? Pues sí, sí, si la gente no habla, usted tampoco puede hacer mucho. Exactamente. Que es muy difícil. Vamos a esperar a ver si entran. Bueno, por lo pronto, estimado Juan José, bueno, primero digamos que estamos en el segundo encuentro sincrónico correspondiente a la asignatura que se orienta virtualmente denominada Constitución Política de Colombia. Hoy es 15 de septiembre de 2022, siendo las 9 de la mañana, pues iniciamos esta reunión. A estas horas, pues solamente has entrado tú, Juan José Pacheco Ramírez, pero dándole, digamos, como importancia y prelación y haciendo un poco de justicia, tú que estuviste pues a la hora indicada, te felicito inicialmente y quisiera preguntarte qué inquietudes, qué dificultades, qué dudas, qué preguntas tienes en torno al curso y específicamente en torno a las actividades. Discúlpame un segundito, por favor. Regreso en 30 segundos. Juan José, quisiera saber cómo te ha ido con el curso, qué inquietudes tienes, alguna pregunta sobre el curso, alguna pregunta sobre la asignatura. Gracias, profe. No, pues realmente no, pues dudas así, inquietudes, no. ¿Tú no has tenido Todo muy claro. dificultades? Todo ha sido muy claro en cuanto a las temáticas y las actividades que se han desarrollado. ¿Tú no has tenido dudas no has tenido dificultades para subir las tareas? No, profe, ya es más que todo de investigación, pues no, no es dificultad como tal. El subir, no, la plataforma es muy fácil de utilizar. Perfecto, Tal vez perfecto. sí tuve un problema con la línea del tiempo. Ah, La subí, pero no le di entregar. Entonces no, pues cuando como era un mensaje, no le di como enviar mensaje al foro, cuando en esa la primera actividad. pero ¿dónde lo pusiste? Yo estaba escribiendo el mensaje en el foro, pues así, como esa no era entregar así como en plataforma como las últimas actividades, sino ahí responder el mensaje que usted había puesto, pues el mensaje de la actividad, no le di enviar, entonces no se envió, pero la subí a la actividad 3 la de los jóvenes, Ajá. en movimientos sociales, la subí ahí, pues la actividad esa y la de la línea de tiempo la Esa subí. ya la califiqué. Pero a mí no me quedó, no me, pues seguro como no la subí donde era, no me Ah, quedó. bueno, voy a revisar eso, Juan José. Espérate, yo noto acá, Juan José. Están en la actividad, en la de la juventud y los movimientos sociales. Está ahí, subí los dos cosas. Digo, Juan José Pacheco Ramírez subió la 3, ¿cierto? Sí, Subió la 3 a la 4. sí. A la 4. Bueno, voy a mirar y si toca, pues como abrirte, digamos, yo creo que lo podríamos solucionar de esta manera. Yo te amplío el plazo, digamos, hasta hoy por la noche
¿sí? Tú entras a la actividad, bueno, hay que activar las dos, la 3 y la 4 para que tú puedas entrar. Bueno, Igual yo la tengo, no hay necesidad de la 4 porque igual yo la tengo descargada, entonces, perfecto. Entonces, yo te abro la actividad 3 para que subas, esa que subiste a la actividad 4 la subes donde corresponde a la 3 y te voy a abrir el espacio, te voy a volver a abrir la plataforma para que subas la 3, te voy a dar plazo hasta las 18 horas de hoy, ¿listo? listo, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, Juan José. De eso se tratan estas reuniones, de salvar situaciones que se van presentando. Te quería hacer otra pregunta, Juan José. Tú ves los mensajes que les envío. Yo les envío mensajes por el mensajero, que es donde está la imagen mía, la fotografía mía, hay un lugar donde dice mensajes. Yo pongo mensajes a veces ahí. Y hay otro donde dice mis compañeros. Yo le doy clic ahí y entro a un lugar donde le puedo poner el mismo mensaje a los 32 estudiantes. ¿Sí ves? Yo quisiera saber si tú logras ver los mensajes que te envío. Sí, profe, igual al correo llega siempre la notificación. Bueno, hermano, es que, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto uno o dos estudiantes me han dicho, profe, es que no llegan los mensajes, pero es un poquito como reclamando una cosa que no tiene justificación. Profe, es que los mensajes no llegan, es que yo no veo los mensajes. Entonces, por eso te quiero preguntar a ti, Juan. Entonces, yo pongo, inclusive yo pongo, utilizo el WhatsApp que se llama Univirtual y ahí pongo mensajes. Yo pongo mensajes ahí, le pongo mensajes en el mensajero de Univirtual, donde está mi fotografía, le pongo mensajes, el mismo mensaje a todos en un solo golpe, a todos. Y bueno, los estudiantes también se pueden comunicar por internet cuando son situaciones que implican solución rápida. Y para eso también está el teléfono. Es que, por favor, por Sí, favor. hay mucha manera de comunicarse, ¿no? Al correo siempre llega como tal persona, ha hecho un mensaje. Perfecto, perfecto, Juan. Más cuando es como el profesor, se aparece ahí, pues eso siempre aparece. Y siempre me les... Ahora, cuando yo etiqueto, cuando yo programo la actividad de la semana, ahí también les estoy poniendo algún mensaje, les estoy diciendo, por favor, si tienen alguna duda, etcétera, 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 aquí estoy disponible. Mm, Sí, lo de la semilla de enseñanza, aprendizaje, no recuerdo bien el nombre. mm. Sí. Entonces, es un poco como eso. En cuanto a los temas que, Juan, Bien, los temas me pareció muy interesante. Pues la línea de tiempo me pareció muy chévere porque son cosas que uno a veces no tiene en cuenta y desconoce. No, las actividades de ambientes sociales y eso han sido todas muy buenas. bueno, ¿cuál de todos esos temas te ha parecido que te guste, que te genere inquietudes? Pues, por ejemplo, el de los principios y valores, una cosa, por ejemplo, y eso ya, yo soy de ingeniería industrial, entonces se ve mucho cuando se está creando la empresa. Porque son cosas que uno a veces no tiene como muy en cuenta cuál es la definición real. Entonces ya como entender bien cómo dice eso, de dónde parte cada cosa, me pareció súper interesante. Igual hay que también tener mucha abstracción de entender bien cada cosa y como dónde se aplica qué, pero me pareció muy interesante esa parte. Perfecto, ese tema donde hablamos de la supremacía de la Constitución, me parece interesante hacerte unos comentarios. Cuando estoy hablando del tema 5, porque los otros 4 ya están calificados. Este fin de semana yo voy a calificar la actividad número 5. Quedaríamos pendiente de la actividad número 6, que estamos en ella. Pero quisiera como comentarte, de todas maneras, esto lo voy a comentar acá, si este es tú solo, que para mí tu presencia es tan importante como si estuvieran los 32 estudiantes. ¿Por qué? Porque esta reunión sincrónica está siendo grabada aquí en Zoom. Los estudiantes pueden hacerse a esta grabación y ponerse al día en lo visto con respecto a lo visto en el encuentro del día de hoy. Entonces, quisiera hacer como unas precisiones en torno a lo que es la supremacía de la Constitución. Si uno mira qué es supremacía, uno diría que significa la importancia de la Constitución, la supremacía.
estar por encima de cualquier otro deber ciudadano, darle la prevalencia, resaltar, digamos, resaltar la importancia de los contenidos de la Constitución política, toda vez que esta Constitución se convierte en la carta de navegación de los ciudadanos de cualquier país donde haya constitución política. Yo tengo entendido que no hay ningún país del mundo que no tenga una constitución política que rija los destinos de ese Estado, también se denomina, la constitución política también se denomina carta de navegación, también se denomina el oriente, del establecimiento llamado Estado, se denomina también eh, la Carta Magna, la ley de leyes. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que ley de leyes? Porque alrededor o desde la constitución política es que se desprende toda esa construcción jurídica alrededor de la cual gira el Estado. Si uno mira los capítulos, si uno mira los títulos, capítulos, artículos con los cuales se estructura la constitución política, uno va a ver ahí, va a ver que la constitución misma le manda, le ordena tanto a los legisladores como al ejecutivo, que es el presidente de la República, y los alcaldes y los gobernadores son el ejecutivo, le manda a los legisladores, que son los que se sientan allá en el Congreso de la República, para que amplíen los capítulos y los artículos de la Constitución. Porque si uno mira, por ejemplo, el tema relacionado con medio ambiente, que está plasmado en la Constitución, uno dice, hombre, es muy importante que la Constitución del 91 hubiera tenido en cuenta la cosa ambiental. Pero uno también con sentido común dice, no, es que es imposible que en una página, que en 7 u 8 artículos, podamos hacer el abordaje de todo el contenido ambiental. No cabe en la Constitución. Entonces, lo mismo pasa con el concepto de derechos fundamentales, con el concepto de territorio, con el concepto de gobierno, con el concepto de control del Estado, el concepto de fuerzas militares. Cada uno de esos conceptos apenas está esbozado en la Constitución política de manera, diría yo, muy ligera, muy rápida. Pero para eso está el Congreso, para que desarrolle en profundidad, previo estudio, previa investigación, previo análisis del fenómeno o de la temática, entrar a hacer un desarrollo serio, profundo, reflexivo, analítico, por ejemplo, del caso ambiental. Y es por eso que aparece en la Ley 99 de 1993, que tiene más de 100 artículos. Ah, bueno, ya uno entonces dice, si la Constitución solo abarca 7 u 8 artículos explicativos de lo que es la cosa ambiental, la Ley 99-93 termina por ampliar profundamente ese asunto que se llama el medio ambiente. Y lo mismo va a pasar con los derechos fundamentales, y citemos uno, digamos, la participación en la construcción de la democracia, que es un artículo que está ahí en los derechos fundamentales del título 1. Sí, sí, todo ciudadano tendrá derecho a participar de las decisiones del gobierno. Eso es importante, ya lo está diciendo la Constitución. Pero la pregunta es cómo va a participar ese colectivo social en los asuntos de la toma de decisiones del Estado, de construcción de democracia, de construcción de Estado, de construcción de ciudadanía. ¿Cómo? Entonces, por eso aparece los legisladores, los congresistas, senadores y representantes se sentaron un día escuchando el mandato de la Constitución en ese sentido de la participación ciudadana, y crearon la ley 134 de 1994, que se llama así, la ley de participación ciudadana, pero uno mira ahí, eso está explicado profundamente, y en esa ley se le entregan los instrumentos
que los ciudadanos colombianos pueden utilizar para participar efectivamente en el desarrollo de la democracia. Entonces, ¿por qué se insiste en este curso en tener en cuenta o conocer lo que es la supremacía de la Constitución? Pues hombre, porque es que la Constitución política es la ley de ley, es la carta de navegación, es la carta grande, la carta magna. Ah, todo ciudadano tiene la obligación, yo diría moral, ética inclusive, de asomarse a esa ventana que se llama Constitución política para apropiarse del contenido de la Constitución política. Uno no le dice al ciudadano ni al estudiante de Constitución política, ve Juan José, aprendete estos 350 artículos. No. Pero le estamos diciendo al estudiante y al ciudadano de a pie, mira, mantener cerca en tu celular la APP, la aplicación de la Constitución política. Y mira qué derecho se te está violentando. Mire ahí y date cuenta cómo está constituida o estructurada la Constitución política. Mire por lo menos de qué temas se compone la Constitución política. Y claro, uno como ciudadano tiene que estar vigilante de la manera como el Estado, a través del gobierno que lo representa, está cumpliendo fehacientemente realmente con el mandato constitucional. Por eso la Constitución es principal, primordial, es primero, yo diría que dentro de las principales obligaciones que tenemos los ciudadanos colombianos es apropiarnos del contenido y del sentido eh, plasmado en la Constitución política. A eso se le llama supremacía. También se le llama supremacía porque ninguna ley, escúchese bien Juan y de estimados estudiantes, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución política. Cuando una ley sobrepasa la razón de ser, la esencia, el contenido de la Constitución política, siempre será vista por la Corte Constitucional, que es la autoridad máxima que revisa que todos los actos legislativos que surgen en el Congreso de la República se ajusten a la Constitución política, porque ley que sobrepase el contenido de la Constitución política se le llama una ley inexequible. Y digamos, el organismo que declara inexequible una ley frente a los contenidos de la Constitución es la Corte Constitucional. Por eso también en digamos, en esa actividad número 5 se habla también de la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional es un organismo de control que está conformado por jueces, esos son jueces llamados magistrados. Hay que aclarar que todos los miembros de todas las cortes son jueces de la República. Lo que pasa es que hay de jueces a jueces. Entonces, a los miembros que componen el Consejo de Estado se les llama magistrado del Consejo de Estado. A los que forman parte de la Corte Constitucional se les llama magistrados de la Corte Constitucional. A los que forman parte de la Corte Suprema de Justicia se les denomina igual. Y a los de la Corte de la Judicatura, que es la que administra los fondos de la administración administra la estructura jurídica y judicial del Estado colombiano, se le llama así. Ellos también son magistrados de esa corte. Parece ser que hay muchas leyes o muchos mandatos judiciales. Son tantos los mandatos judiciales expedidos, por ejemplo, digamos, sentencias judiciales expedidas por los jueces de la República, son tantas
que los magistrados de la Corte Constitucional serían poquitos frente a tantos fallos que emite la justicia colombiana. Entonces lo que hace la Corte Constitucional es seleccionar aleatoriamente unos cuantos procesos o sentencias ya falladas para revisarlas a ver si se ajustan o no se ajustan a la Constitución política. Esa es la tarea de la Corte Constitucional. Y hay que darle, digamos, supremacía, prevalencia, importancia a ese organismo de control, ese vigilante de la Constitución política, que se cumpla realmente. Ahora, ustedes saben que la Constitución política fue el producto primero de una convocatoria hecha por los ciudadanos, especialmente unos jóvenes, por los años 90. Posteriormente se aprobó pues la necesidad de modificar la Constitución política a través de esa séptima papeleta. Luego la Corte, digamos, el organismo de la registraduría, digamos, ese organismo de la registraduría, rector de la registraduría, decidió que había que poner la séptima papeleta en las elecciones de 1991. Se eligieron posteriormente se eligieron unos señores que edificaron o diseñaron lo que es la Constitución política. Esos señores se llamaron constituyentes. Se sentaron una centena de constituyentes, analizaron los contenidos de la Constitución de 1886, luego teniendo en cuenta un diagnóstico que vivía la sociedad colombiana en el marco de la globalización que comenzaba, pues un diagnóstico que pasaba por el análisis de situaciones de orden social, de orden económico, político, cultural, ambiental, el análisis del conflicto armado, esa gran problemática que vive nuestro país, que es el de los laboratorios productores de cocaína y su exportación y el regreso de dólares conformando una economía subterránea que eso sí genera, digamos, mayor inflación en nuestro país. Ese es uno de los factores determinantes de la inflación, porque al existir más masa monetaria, es decir, más dinero en el mercado, al existir más dinero en el mercado, entonces, digamos, si es un dinero de una economía subterránea o economía oscura, pues la verdad, aunque puede dinamizar de alguna manera algunos sectores de la economía, desde el punto de vista inflacionario también puede generar problemas serios, especialmente en la balanza de pagos del Banco de la República. Entonces, esa es la importancia que tiene el constituyente, que tiene el magistrado, miembro del Consejo de la Corte Constitucional, vigilar que todos los actos administrativos del orden municipal, del orden departamental o nacional, se ajusten a la Constitución política. Esa, y cuando una ley o un acto administrativo, ya sea un acuerdo de los consejos municipales o un acuerdo de los consejos municipales, o una ordenanza de las asambleas departamentales o una ley del Congreso de la República, no se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución política, estamos hablando de inexequibilidad, o sea, incumplimiento de la Constitución política, o sea, que no se ajusta al mandamiento o al mandato de la Constitución política. Esos son unos aspectos pues, importantes que me parece que había que decirlos esta mañana, como para reforzar un poco ese concepto de valores y principios constitucionales y la supremacía constitucional y de la Corte Constitucional. Juan José, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro está ahí. Perfecto. Entonces, me parece que hay otro elemento, ese otro elemento que está en la actividad 6 que se llama defendiendo la integridad y supremacía de la Constitución Nacional. Es un poco complementario a ese capítulo o a esa actividad número 5.
defendiendo la integridad y supremacía de la Constitución política. Vuelvo y repito, ¿quiénes se encargan entonces de defender la integridad de la Constitución política? La Corte Constitucional. Pero ojo, todo ciudadano colombiano también tiene esa responsabilidad, o diría corresponsabilidad, también de estar vigilantes de que la Constitución no se vaya primero a violentar. Pero nosotros, tú, Juan José, los demás estudiantes, el profesor, el ciudadano que está más allá de las aulas académicas, tiene que también estar vigilante de que la Constitución política sí se cumpla. Porque cuando una Constitución no se cumple y hay funcionarios públicos que no cumplen el mandato de la Constitución, a mí me parece que ese es digamos, una fisura, diría yo, una gran fisura, diría un hueco grande por donde comienza a deslizarse la democracia, por donde comienza a erosionarse la democracia, porque la democracia se sostiene precisamente en esos ejes estructurantes en los cuales descansa la Constitución política. ¿Cuáles son esos tres ejes estructurantes de la Constitución y del Estado? Son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está en cabeza a nivel nacional del presidente de la República, a nivel regional o departamental del gobernador y a nivel municipal del alcalde. Eso a nivel del Ejecutivo. El Ejecutivo está en la obligación de hacer cumplir la Constitución. Esa es la obligación que tienen los alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Por un lado. Aparece el otro eje estructurante que es el poder legislativo. ¿Quiénes componen el poder legislativo? Senadores y representantes. Ellos, ustedes lo saben, son elegidos cada 4 años para un periodo de 4 años. ¿Cuál es la tarea de ellos? Legislar. ¿Qué es legislar? Crear las leyes. ¿Leyes alrededor de qué? Pues de todos los temas que afectan el buen funcionamiento de una sociedad. ¿En qué órdenes generan leyes los congresistas? Pues en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad vial, en temas de seguridad ciudadana, que son 3 tipos de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, de servicios públicos, de medio ambiente, en materia de economía, en materia en materia del sector agropecuario, del sector industrial, del sector servicios de la economía, en materia educativa, en materia científica. Mire que los legisladores deben estar mirando permanentemente que las leyes que se vienen creando tengan vigencia. ¿Qué significa que una ley tenga vigencia? Pues que se ajuste a las necesidades y los requerimientos de los ciudadanos. Hay muchas leyes que van pasando de moda, hay leyes que van perdiendo fuerza y que hay que revitalizar, que hay que reforzar. En términos de creación de leyes, eso se llama modificar una ley, ya sea, digamos, superficialmente o profundamente, cambiar una ley por otra. A veces hay que complementar los contenidos de una ley con la aparición de otra ley, pero en el mismo tema. Y esa es la tarea que tiene el Congreso de la República. El Congreso no puede meterle goles a la Constitución porque la Constitución se va a dar cuenta, los magistrados de la Corte Constitucional, toda ley que aparece nueva en el Congreso de la República tiene que pasar, primero pasa al Ejecutivo, o sea, al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene una obligación legal y constitucional, mirar que esa ley que le mandaron del Congreso de la República sí cumpla fehacientemente con el mandato constitucional, que no supere a la Constitución política y que no vaya en contravía de la Constitución política.
Entonces, esa es la tarea del Congreso de la República. Y aparece el otro eje estructurante de, esa ley estructurante, aparece otro eje estructurante del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que hace el Poder Judicial? Si el Congreso de la República, como poder legislativo, le envía leyes al Poder Ejecutivo para que la revise, que vean que sí están bien, pero a veces el Ejecutivo se le pasa algún detallito de esa ley que está violentando la Constitución política. Si echa a andar esa ley el presidente de la República, es altamente probable que cualquier ciudadano demande un artículo de esa ley, o 5 artículos, o 10 artículos, o toda la ley en general, aduciendo que esa ley violenta la Constitución política. Entonces toca devolverla al Congreso de la República. Pero un ejecutivo como un presidente de la República, para, digamos, salvar su pellejo, para actuar sanamente, pues simplemente le envía primero la ley a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional la revisa y mira que no esté violentando la Constitución política, y dice, es exequible, es decir, se ajusta a la Constitución, la pueden echar a andar, la pueden implementar, la pueden poner a funcionar. Y ese tercer eje estructurante es el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? El Poder Judicial sanciona a todo aquel ciudadano que no cumple con la ley ni la Constitución política. Es decir, que comete delito. Delito es todo aquello que va en contravía de la ley. Recuerde que la Constitución también es una ley, solo que es la ley de leyes. Delito es todo aquello que contravenga la Constitución política y la ley. Y todo aquel que contraviene la Constitución en la ley es un delincuente, porque viene de delito, delincuente. Y a los delincuentes los procesa el aparato judicial del Estado. Los procesa con sus jueces, que son los que generan las cabezas de proceso para iniciarle una investigación a todo aquel que violente la ley y la Constitución política. Y dicta una sentencia, ya sea de condenas pecuniarias, o sea, de sanciones en pesos, o ya sea de pago, el pago de la restricción de la libertad por haber cometido ese delito. Entonces, esos son los tres ejes estructurantes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Así es, pues, que me parece bien interesante que tengamos en cuenta ese tema, defendiendo la integridad de la Constitución política. Y repito, usted y yo y todo ciudadano colombiano estamos en la obligación de estar pendientes que ni legisladores, ni el Ejecutivo, ni los jueces vayan a violentar la Constitución política, y más cuando de pronto una decisión de uno de ellos vaya lesionando hondamente los intereses de los ciudadanos colombianos. Para eso entonces se habla precisamente de ese tema de defendiendo la integridad y la supremacía de la Constitución nacional. En este orden de ideas yo le pregunto, Juan, y a estimados estudiantes, si tienen alguna pregunta que formular en torno a este tema que he venido explicando. Juan José, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, Juan, yo pienso que yo ya agoté los temas, no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay, digamos, o intervención por parte tuya o de algún otro estudiante. Entonces yo doy por terminado este encuentro sincrónico del día de hoy, 15 de septiembre del 2022. Ahí le queda la grabación de lo visto en la mañana, en esta jornada, esta reunión, a todos los estudiantes que no pudieron asistir a la reunión. Me encantaría, señores estudiantes, que me expresaran
que me expresaran los horarios en la mañana, del lunes, pasando por el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en qué horario de la mañana y qué día de la semana pueden asistir al tercer y cuarto encuentro sincrónicos programados para dentro de un mes y dentro de 2 meses. Háganmelo saber, por favor, en los mensajeros de la plataforma virtual donde estamos impartiendo esta asignatura de Constitución Política. Les deseo un excelente día, Juan José, un excelente día para ti y a todos los estudiantes, y a ti te envío un abrazo cálido y muy fraternal, deseándoles lo mejor y que se pongan toda la energía, todas las ganas, todo el cumplimiento del deber que exige estar matriculado en una universidad y en una asignatura como esta que estamos impartiendo. Buen día y felicidades. Gracias por igualmente para usted, que esté muy bien. Muchos éxitos. Muchas gracias a ti. Un abrazo.